Sigue habiendo mucho tabú y cuesta pedir ayuda en todo lo relacionado con lo psicológico. Fíjate que la ansiedad es algo que se habla un 20%, ¿no? Una de cada 5 personas o lo han sufrido, o lo estamos sufriendo, o lo sufriremos, ¿no? Sí, y no dudamos cuando nos rompemos una pierna, no dudamos en ir al médico, ¿no? En poder tratar qué ha pasado con esa rotura. Y nos cuesta mucho pedir ayuda cuando hay un malestar emocional. Bienvenidos al podcast de Escuela Crecimiento Integral. Para desarrollarnos en la dirección que queremos y construir una vida más plena y feliz, es importante contar con los recursos internos necesarios. Todas las semanas reflexionaremos sobre experiencias y vivencias que todas las personas nos encontramos en nuestro camino. En segundo lugar, investigaremos contigo estrategias y prácticas para hacer una oportunidad de crecimiento de todas estas vivencias. En tercer lugar, te daremos tips concretos para que puedas aplicar en tu día a día y así poder dar acción a tu propia transformación. Hablaremos de temas como desarrollo personal, las claves para tener relaciones constructivas, la comprensión de nuestra realidad interna, cómo afrontar los cambios, la gestión de nuestras emociones y mucho más. Vamos a analizar diferentes enfoques y te lo presentaremos de manera sencilla para ser aplicado paso a paso en tu día a día. Soy Tere Andrés, psicoterapeuta. Yo soy Miki Moreno, terapeuta y coach. Y estamos encantados de poder acompañarte en este fascinante recorrido. Vamos a por ello. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola Miki, hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con vosotros, con vosotras, y hoy nos vamos a acercar a la ansiedad. Vamos a ver, qué es eso de la ansiedad, ¿no? Aunque quizá ya lo conocemos, pero vamos a ir poniendo nombre a esas vivencias que hemos tenido posiblemente en algún momento. Vamos a ver cómo se presenta, ¿no? Las diferentes maneras en las que se presenta y qué podemos hacer cuando aparece la ansiedad, qué nos trae y qué podemos hacer con ella. Vamos a bucear en todo esto que tiene que ver con la ansiedad. Otras veces os hemos contado que cuando preparamos, antes de venir aquí a grabar un podcast, le damos una vuelta, ¿no?, al tema y a veces pasamos un rato compartiendo qué nos dice este tema cada uno de nosotros, ¿no? Cómo lo hemos vivido, cómo lo vivimos. Y por supuesto que, en la ansiedad también. Y compartíamos, cómo se ha presentado, ¿no?, en la vida de Miki y en la mía, la ansiedad. Y nos salía empezar así, compartiendo un poco, Miki, cómo has vivido tú esto, ¿no? Cómo has vivido la ansiedad y cómo se ha presentado en tu vida y, que quieras quizá contarnos a partir de ahí. Pues sí, Tere. Es un tema que a mí me gusta hablar y nombrar desde hace un tiempo. También reconozco que ha habido otras épocas que no quería hablar de ello, porque todos sentimos de alguna manera que nos desnudamos un poco cuando mostramos esa parte más vulnerable. Pero mi relación con la ansiedad te puedo decir que se remonta a, pues, desde que tengo uso de razón, ¿no? De alguna manera. Es verdad que algún episodio de ansiedad más intenso no lo he experimentado hasta ser adulto, pero ya de niño yo recuerdo esa sensación sutil, tan incómoda, del primer día de cole, de tener que leer en alto en clase, de cosas así, ¿no? Que yo siempre me describía como muy tímido. Ya hace tiempo que intento evitar las etiquetas, pero yo decía, es que soy muy tímido. Y simplemente ver todo el conjunto de sensaciones que emergen cuando te ves en una situación que de repente supone un gran reto, ¿no? Y esa sensación que he arrastrado durante muchos años, y también pues a lo mejor ante un examen, ante momentos en los que supone que tienes que estar a determinada altura, a unas expectativas que tú inconscientemente te has marcado, pues son sensaciones que estaba muy familiarizado con ellas y que luego de adulto, pues a lo mejor ante momentos de dificultad de distintos tipos, de pues una dificultad a lo mejor económica o cambios muy, muy grandes en algún área,
he visto cómo al estar sostenida en el tiempo, toda una serie de dinámicas internas que tienen que ver con unas sensaciones, con unos pensamientos asociados a una emoción, ¿no? Han acabado generando con el tiempo un desgaste y un desequilibrio que ha acabado expresándose como una ansiedad más intensa. Lo concreto, para que veáis un ejemplo, ¿no? En alguna de las ocasiones de las que he podido sentir esa ansiedad. Por ejemplo, ante una época de dificultad económica o de más dificultad en algún área del trabajo, de mayores problemas, empiezo a observar que de fondo pues hay una música que va invadiendo todo el día, que te hace enfocarte demasiado en el problema en vez de en la solución, que empiezo a sentir cierta inquietud, que de repente tengo un poco menos de hambre, o los nervios incluso sientes que te cierran el estómago, que te despiertas por la noche dándole vueltas a un tema, que te preocupa, constantemente en tu día a día empiezas a tener más presentes esas ideas, y eso sin darte cuenta, como que se va haciendo una pequeña bola de nieve, ¿no? Esta que va cogiendo inercia, y sin darte cuenta hay un momento en el que pues te descubres durmiendo fatal varias noches seguidas, se te quita el hambre, todo el rato le das vueltas a lo mismo, ¿no? Pensamientos intrusivos, te puede dar sensación como de cierta taquicardia, tensión muscular, empiezas a ver y te preocupas por ello, ¿qué me está pasando? De repente, esto que me está pasando, me debe estar pasando algo muy malo, y aquello se sigue retroalimentando, ¿no? Bueno, todas estas vivencias son muy incómodas, pueden llegar a ser muy intensas, y lo primero que me sale, que me despertó, ¿no? Y que me sigue despertando, es una gran empatía hacia toda aquella persona, toda aquella persona que lo experimenta. Lo segundo que me brota, el segundo mensaje que me surge lanzar con mucha sinceridad es: se puede atravesar, se puede salir. Hay veces que decimos, ¿y esto se va a quedar para siempre? ¿Qué me está pasando? ¿Me debe estar pasando algo terrible? Nada, estamos experimentando cierto desequilibrio transitorio que va a acabar, que si damos los pasos adecuados, no solo va a acabar, sino que vamos a sacar un gran aprendizaje de ello. Y sí, yo animaría a que cuando alguien está experimentando pues una vivencia que es muy intensa y que le desborda, busque ayuda. Yo cuando he experimentado estos momentos se vive con gran confusión, y siempre tener la ayuda pues de un profesional que te acompañe terapéuticamente en tu proceso te va a ayudar a que sea más liviano, ¿no? Y vas a poder extraer un aprendizaje de toda esa experiencia. Entonces, bueno, esto es mi experiencia personal, la de cada una es diferente, desde luego no tengo fórmulas únicas, pero sí desde ese haberlo vivido, pues he investigado mucho en ello, y es un tema que me toca de cerca. Entonces, bueno, pues me produce especial, no sé, satisfacción poder compartirlo y saber que a alguien le puede ser útil. Vamos a investigar entonces un poquito cómo puede ayudar un poco toda esta información que va a traer a la gente. Vamos a ver primero qué es la ansiedad. Cuéntanos. Vale. Gracias, Miki. Vamos a por ello. Gracias por traernos de alguna manera, por traernos tu experiencia y por poder normalizar las cosas, ¿no? Creo que seguro que muchos nos hemos identificado con muchas cosas que has nombrado, y bueno, creo que empezar por ahí está bien, como por decir, bueno, esto nos ocurre, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le damos una vuelta y qué más podemos hacer con esto que nos pasa, ¿no? Es verdad, ¿no? Y tú hablas de muchas manifestaciones, se presenta de muchas maneras. Creo que cada uno lo vivimos de una manera diferente, ¿no? Y con intensidades diferentes, con una sensación de angustia, con sensación más mantenida, con sensación más puntual. A mí me sale definir la ansiedad como es como resistirse a la realidad. Me sale nombrarlo así, ¿no? Es como cuando quiero prevenir lo que va a pasar, y ahí planto mi tienda, y ahí pongo mi campamento, ¿no? Cuando en ese querer frenar lo que va a pasar, pero no lo que estoy viviendo. Sí que vivo la sensación de ansiedad, la vivo como si fuera, la vivo realmente en mí, en mi cuerpo, ¿no? Pero de alguna manera tiene que ver con ese anticipar, y no con lo que yo estoy viviendo aquí y ahora, sino es el miedo a que pase, es la anticipación, ¿no? Y ahí es donde se instala la ansiedad, ¿no?
Aparece de muchas maneras, como decíamos, ¿no? Como a veces me atrapa el pecho y se queda un nudo durante mucho tiempo, ¿no? La sensación de angustia, de no poder respirar bien. En otros momentos me lleva a desbordarme en momentos muy puntuales y salirme de mí. Con la experiencia es de he salido de mí misma y no estoy en mi cuerpo, ¿no? Otras veces es un estado permanente, ¿no? A veces cuando dura mucho en el tiempo y hay muchos síntomas, bueno, pues de alguna manera pasa esto que tú nombrabas también, y es que tengo ansiedad de la ansiedad, tengo miedo al miedo, ¿no? Como que de alguna manera algo se va retorciendo en esa vivencia y se hace más complicado, ¿no? Pero en ese inicio, en esa primera vivencia, la ansiedad tiene que ver con el futuro, con anticipar el futuro, ¿no? Como con querer agarrar algo que no es tanto lo que está ocurriendo ahora. Y puede aparecer, tú lo nombrabas también, ¿no? Como cuando tengo que relacionarme con personas que no conozco, ¿no? Cuando me siento muy poco segura y de repente, bueno, siento esa amenaza, ¿no? Que es la razón por la que viene la ansiedad. Cuando veo que otros han construido cosas y yo estoy muy lejos de eso y entonces de repente me siento fuera del grupo, ¿no? Y entonces siento ansiedad. Y siempre tiene un toque irracional, me sale nombrarlo así, ¿no? Como de un miedo exagerado que no tiene tanto que ver con lo que ocurre ahora. Pero en cambio lo vivo, lo siento, está presente, es verdad lo que me ocurre. Porque a veces parece que el hecho de que me ocurra porque tiene que ver con una anticipación es como si no fuera real, y no, es real lo que vive mi cuerpo, ¿no? Y sin darnos cuenta, la ansiedad nos lleva a mirar lo que no tengo, lo que no hay, lo que me falta, lo que quiero controlar, lo que quiero anticipar. Como que sin darme cuenta, en ese poco a poco, ha cambiado mi foco a querer prevenir lo que no, lo que necesito, o lo que fantaseo que no voy a tener, o ese peligro, y no a lo que sí. Es decir, como que pierdo la mirada en lo que sí que está pasando ahora, ¿no? En la realidad yo puedo actuar, puedo decidir, asumir, puedo aceptar, puedo construir, puedo operar en ella. En la realidad yo puedo, tengo manos, tengo pies y puedo actuar. En la anticipación de lo que va a pasar estoy vendida, a mí me sale decirlo así, ¿no? Y cuando la ansiedad está, ¿no? En esa anticipación, me quedo sin mis armas, que soy yo y mi contacto con la realidad, ¿no? Así que la clave de alguna manera para mí está en el presente. Cuando definimos está ahí, ¿no? Como en anclarse en el presente y ver qué hay, qué está pasando, qué sí me está pasando y ponerle nombre, ¿no? Y descifrar todo lo que hay. Mi experiencia también es que la ansiedad a veces viene a tapar muchas cosas, ¿no? Como que cuando a tapar me refiero a que aparece y se instala. Y nos toca ver, bueno, de qué me está hablando, ¿no? ¿Qué me está pasando ahora, ¿no? ¿Qué emociones aparecen, ¿no? ¿Qué está latente? Porque a veces no están atendidas, ¿no? A mí me ayuda a comprender la razón de ser, ¿no? Porque digo, bueno, ¿y esto tan desconcertante? ¿Y por qué la mente trabaja así, ¿no? ¿Por qué la mente anticipa? Bueno, de alguna manera ha sido necesario, ¿no? La mente trabaja así porque así hay más opciones de supervivencia. O sea, si la mente, dices, ¿por qué tiende a focalizarse más en lo negativo que en lo positivo? Bueno, de alguna manera está tratando de protegernos. La mente se enfoca en todos los posibles peligros y evita situaciones con esto. Esto evolutivamente ha tenido sentido. Lo que pasa es que también podemos quedarnos muy enganchados desde el pensamiento en todo ese proceso. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando experimentamos todo ese conjunto de sensaciones que a su vez tiene asociado un montón de pensamientos negativos, podemos entrar muy en lucha con nosotros mismos. ¡Ay, con mi mente! ¿Por qué está pensando esto? ¿No? Y culpabilizarnos. Sí es muy interesante saber que la mente está haciendo su trabajo, está tratando de protegernos. Lo que pasa es que hay veces que no necesitamos tanta protección y desde ahí poder agradecerla a mí me era muy útil y lo sigo haciendo muchas veces cuando observo la mente activa. Muchas gracias, interiormente la sonrío y la digo muchas gracias, sé que estás tratando de protegerme pero ahora mismo no te necesito y vuelvo a reconectar con el momento presente. Bueno, son pequeños truquitos que nos pueden ayudar de alguna u otra manera a aliviar esa tensión. Pero sí es interesante comprender estos procesos, ¿no? La mente está tratando de protegernos, plantea todo tipo de escenarios peligrosos
como tal empezamos a interpretar en el cuerpo, nuestro cuerpo interpreta que hay una señal de alarma, empezamos a segregar más adrenalina, más cortisol, y eso nos está preparando para una acción. Lo que pasa es que cuando no está identificado el tigre del que huir, pues simplemente nuestros músculos se tensan, nuestra mandíbula se contrae, la pupila se dilatan, sube la tensión arterial, hay más palpitaciones. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para la huida, para afrontar ese peligro. Ahora, ¿qué pasa cuando el peligro no es claramente identificable? Cuando es un peligro difuso, una sensación... Sí, ya estás nombrando, Miki, de una manera muy clara cómo se presenta, ¿no? Hablas de esta razón de ser de la ansiedad y el sentido que tiene y yo creo que vale, y de alguna manera nombras, ¿no? Cómo se va presentando la ansiedad, que tiene muchas maneras y vas describiendo, ¿no? Nos afecta. Vas mencionando, ¿no? A la vez que nos vas contando como la razón de ser de la ansiedad y qué sentido tiene y cómo es que aparece en nuestra vida, ¿no? A la vez vas relatando de qué manera se muestra, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, en nuestras vivencias, ¿no? Y va afectando, cuando esa ansiedad se mantiene y se queda, va afectando a nuestra manera de estar, ¿no? Al sueño, lo nombrabas, al apetito que tengo, a cuál es mi respuesta o mi deseo sexual, y me lleva a querer controlar las situaciones que vivo, ¿no? Como hacerlas previsibles, y de alguna manera se va instalando este peligro en mi cuerpo, en la vivencia de él, en mis pensamientos también, ¿no? En ese constantemente tener la amenaza presente como emoción principal. Y quizá en tener cada vez más miedo a la vida, ¿no? Y se puede a veces ir concretando en, bueno, me da miedo salir a la calle, me da miedo encontrarme con mucha gente, me da miedo asumir nuevos retos, tengo temor a cosas que antes veía que podía hacer, conducir por carretera, ¿no? De repente el miedo se instala de tal manera que bueno, me recorre de arriba abajo, ¿no? Y Sí. se va quedando. A mí esto me gusta encontrarle el sentido, ¿no? Porque de alguna manera cuando estás teniendo esos síntomas es muy desconcertante, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo decir, pero bueno, si yo llevo viajando toda mi vida y a mí me gusta conducir un montón y de repente coges el coche y vas en carretera y eso también te da miedo y dices, ¿por qué, no? Y es muy desconcertante. Bueno, muy interesante comprender que es que nuestra bioquímica está tirando en un sentido. Entonces, cuando nosotros experimentamos un peligro, cuando nos ataca el tigre, siempre lo utilizamos como metáfora, necesitamos determinadas habilidades, necesitamos que haya tensión en los músculos, necesitamos poder salir corriendo, no podemos pensar mucho, ahí no podemos plantear vías alternativas, simplemente nos enfocamos en todo lo peligroso, lo demás es secundario. Decimos, cuando tienes ansiedad baja el deseo sexual, tú imagínate que te persigue un tigre y de repente ves pasar una chica y tú te vas a poner a fijarte en la chica, tú lo que quieres es huir a toda costa, ¿no? De la misma manera dices, es que estoy todo el día pensando en lo mismo. Claro, es que cuando te persigue un tigre no necesitas ser creativo, necesitas actuar inmediatamente y darle vueltas a todo eso, plantear alternativas dentro del mismo problema. Por eso ese círculo vicioso del pensamiento tan centrado todo el rato en lo mismo. Toda nuestra bioquímica está trabajando en esa dirección. Quizá, que ahora vamos a ver después en el que podemos hacer, es comprender este mecanismo y trabajar en muchas direcciones para desde el cuerpo, desde la mente, desde muchos planos, poder encarrilar todo esto, ¿no? Vale, vamos allá, vamos a ver, ¿te parece qué podemos hacer con ella? ¿No? Como qué cosas podemos hacer. Si de alguna manera definimos la ansiedad como ese momento donde me voy al futuro, ¿no? Me voy mi mente se va, ¿no? Para poder anticipar un posible peligro, a mí me sale como, bueno, necesito poder bajar a mi cuerpo, ¿no? Como necesito poder bajar a la emoción que hay ahora, y ante una crisis de ansiedad quizá es lo primero, ¿no? Como antes de poder poner nombres, palabras, pedir cosas, es sentir, porque a veces la sensación es que me he ido de mí, como me he ido del cuerpo y dejo de sentir mi cuerpo, incluso hay un hormigueo muy, muy claro, ¿no? Entonces, poder sentir el cuerpo es lo que más nos aterriza en el aquí y ahora, y necesito mis pies, la temperatura de mis pies, mis manos, y poder recuperar esa sensibilidad. El cuerpo nos aterriza, ¿no? Y aunque da mucho miedo vivir ansiedad, ¿no? Y la manera en la que se manifiesta, pues porque así es el miedo, ¿no? Y lo hemos nombrado otras veces, que se mete por rendijas muy finas, ¿no? Y nos envuelve entero.
la primera tendencia que nombrabas tú antes, Miki, es como querer controlar ese miedo, ¿no? Como querer tenerlo ahí, querer mirarlo bien y tenerlo bien a raya, y a la vez ese control o esa alerta me lleva a la ansiedad, ¿no? Es como que produce esto de miedo, el miedo. Entonces hay una parte en ese aterrizar en el cuerpo, es experimentar lo que estoy viviendo. Como no da miedo, pero me toca atravesar esto que estoy viviendo, ¿no? Es una vivencia real, es vívida y necesitamos poder soltar un poco el control. Es muy incómodo, a veces tengo la sensación de que me voy a ir, pero tengo que poder atravesarla, poder vivirla. Y hay algo de tener que soltar ese control. No es peligroso, es incómodo. Y a mí me sale como poder plantarme, incluso mirarla. Bueno, esto es, ¿qué me vienes a decir? ¿No? ¿Qué está pasando? Aquí estoy. A mí en muchos momentos he dicho, vale, siento esta angustia, estoy totalmente atrapada en mi cuerpo. ¿Qué? ¿No? Como no querer huir mucho más, porque si no tengo la sensación de que puedo seguir y me va a perseguir todo el rato, ¿no? Así que hay algo de poder sentirlo en el cuerpo y aterrizarlo. Y ahí... bueno, pues me doy cuenta de que efectivamente mi cuerpo está agarrotado, está en tensión y necesito soltar esa emoción. Y a veces es el llanto, a mí me sale nombrarlo así, ¿no? Como poder desahogar, ¿no? Como el llanto también tiene algo de descontrolado a veces, ¿no? De poder, bueno, soltar esa tensión que tengo en mi estómago, en mi tripa, en mi pecho y dejar que salga, ¿no? Que salga el aire, y a partir de ahí sí que puedo empezar a respirar o a controlar la respiración o a darme cuenta de cómo es mi respiración en ese momento, pero no desde la tensión, no desde el control, sino desde el haber soltado, ¿no? Y una vez que mi cuerpo está en ese sentido, como está conectado, ahora sí puedo poner mi mente en el presente. Pero a mí me sale decir que primero, bueno, como que el cuerpo me ancla, ¿no? Y a partir de ahí que me puedo empezar a dar cuenta qué me está pasando y enfrentar la realidad con lo que sea que hay, ¿no? Como este miedo que me viene a decir, ¿no? A veces hacer todo esto solo es complicado porque entonces necesito una presencia, necesito a alguien que pueda acompañarme, que pueda guiarme, que me pueda decir lo que él ha vivido también, ¿no? Como que... y necesito tener ese sostén y a partir de ahí poder pues ver qué es lo que me dice la ansiedad en este momento a mí y qué es lo que necesito afrontar, ¿no? Como el cuerpo y la emoción me dan la posibilidad de sentir y de entender esto y así ir trascendiendo. Cuando hablamos de atravesar la ansiedad o de trascenderla, es atravesarla, ¿no? Como es poder, queremos bordearla a veces y es poder vivirla y a partir de ahí mirar, ¿vale? ¿Qué hay? ¿Qué necesidad tengo que cubrir? ¿Qué me hace daño? ¿Qué estoy necesitando de los demás? ¿Qué me hace daño en mi vida? ¿Cuál es mi miedo? Y en la realidad ya tengo muchas herramientas. Como que en el presente salen muchas herramientas en mí. Voy a aportar algo ahí, Tere, que me está viniendo según te escucho. Que tiene que ver con abrirme a sentir lo que hay, ¿no? Que claro, es muy fácil decirlo, pero cuando la sensación es intensa la queremos evitar. ¿Qué pasa? Que ese evitar nos pone todavía más duros, nos estamos resistiendo a lo que es, ¿no? Y en ese habitar en el presente que hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Y que se trabaja tanto desde mindfulness y ya en muchos tipos de terapias se está introduciendo, ¿no? Mucho el estar en el presente, estar en el ahora, como con una actitud de apertura a lo que hay, ¿no? Siempre hablamos que está conectado cuerpo-mente totalmente, ¿no? Y que si hay una agitación intensa en la mente, eso se expresa en las emociones y las emociones generan un estado en el cuerpo. Pues va a haber más tensión muscular, la respiración se va a quedar en la parte más superficial, ¿no? En la parte de arriba, jadeamos, ¿no? Y todo eso sigue retroalimentando las señales al cerebro de que hay tensión, ¿no? Por lo cual se mantiene más. ¿Qué podemos hacer? Abrirnos a ese momento presente tratando de ablandar, abrirnos a lo que sentimos sin generar más resistencia. De alguna manera, mediante el cuerpo estamos mandando también un mensaje a la mente de que nos podemos relajar, que no hay tanto peligro, ¿no? Para esto se trabaja mucho, pues, por ejemplo, la respiración abdominal, cuando estamos respirando de una manera más profunda, al hinchar el abdomen y deshincharlo. El diafragma, de alguna manera, también está masajeando el nervio vago, que es el nervio principal del sistema parasimpático, que es el que nos desactiva, el que nos calma. Y todo esto está mandando señales. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer. Que vemos tensión muscular, ablándala. Que tienes el ceño fruncido, aflójalo, ¿no? Y tanto la mente actúa sobre el cuerpo como el cuerpo sobre la mente, ¿no? Es un todo.
Sí, aparecen, vamos, vuelves a describir, Miki, como muchas sensaciones en el cuerpo y me sale, nos asustamos de esto que aparece, ¿no? Y es importante cuando buscamos ayuda o cuando hay alguien cerca, a veces no es fácil estar cerca también de alguien que está viviendo la ansiedad porque no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Y es importante como no asustarnos, ¿no? Como que en ese atravesar, poder vivir con todas estas propuestas que salen, bueno, saber que puedo y que esto me va a llevar al otro lado, ¿no? Como que voy a poder atravesarlo sin peligro, ¿no? En ese sentido, como que no aparezca mucho susto en las personas que están cerca. Una vez que se aterriza vamos, al cuerpo, ¿no? Como en esta... puedo empezar a dar respuestas a cosas quizá más de mí, más profundas. Creo que tú hablabas de que la vivencia de la ansiedad a veces es una oportunidad, ¿no? Como salgo con mucho aprendizaje y con cosas nuevas de mí. Y a mí esto me parece importante y bonito, ¿no? Como el tránsito es duro, muy duro, pero al final se dirige la mirada a mí, cuando la dirijo a mi presente, ¿no? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que sueño? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué necesito? ¿No? Y entonces puedo ir reorientando esa energía que en un momento estaba en el peligro a mí, a responsabilizarme de mí, de lo que quiero para mi vida, ¿no? Y poder crear a partir de ahí. Mi experiencia acompañando personas que viven ansiedad es que muchas veces las vivencias fuertes de ansiedad son personas muy creativas, muy sensibles, con muchas ideas, con mucha necesidad de acción, como... hay un motor de cambio ahí muy potente también, ¿no? Y es, bueno, puede agarrarse a través del miedo o podemos dirigirlo a través del cambio, ¿no? Como podemos dirigirnos a través de esto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quiero vivir? Con la posibilidad de construir, ¿no? Y que sea efectivamente una oportunidad de crecimiento. Es un proceso profundo, vamos, me sale nombrar, Miki, como poder atravesar todo esto y ver qué hay. Necesitamos ayuda muchas veces, pero tiene que ver con hacernos responsables y pasar a la acción, ¿no? Sabiendo que ese miedo volverá, ¿no? Y a veces vuelve en forma vuelvo a sentir una sensación parecida física y entonces despierta ese miedo. Otras veces es el miedo que algo se vuelva a tambalear debajo de mis pies otra vez, pero ya sé qué es lo que tengo que vivir, ¿no? Como que ya tengo ese camino andado porque, como decías, pues una función cumple, ¿no? Entonces volverá ahí a estar. Gracias, Tere. Vamos a ver algunas tips. Fíjate, yo viendo este tema se me ocurría nombrar y ver cómo lo enfocamos desde la mirada integral, ¿no? Al final la mirada integral tiene que ver con esto que mencionaba antes, ¿no? De cómo podemos desde el cuerpo trabajar en la mente, desde la mente trabajar en el cuerpo, dentro de un proceso, por qué también nuestra dimensión más profunda tiene sentido, por qué las relaciones, todo está conectado. Realmente cuando hacemos esa diferencia mente-cuerpo, ¿dónde está la diferencia? Bueno, porque de alguna manera hay que nombrarlo, pero yo no veo la línea en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo podemos trabajar desde los distintos ámbitos. Desde el cuerpo. Pues desde todo lo que nos lleve a tener más conciencia corporal, a poder sostener las sensaciones sin que nos abrumen, a poder tener una vivencia más del momento presente con apertura, blanditos, controlar alguna técnica o dominar alguna técnica de respiración que nos ayude a sosegar. A mí me viene, en relación al cuerpo, ser tocados también, ¿no? Como cuando es muy buen ansiolítico, un abrazo, una caricia, como sentirse arropado también, es como que algo en el cuerpo baja, ¿no? Cuando yo siento unos brazos que me rodean, sigue habiendo miedo, hay alarma, pero no tanta. Entonces, bueno, sin ser todo, pero necesito ser tocada también, porque a veces ante esto nos sale separarnos, ¿no? Huir o querer atravesarlo solo. Y un abrazo es esto, ¿no? Como me puedo entregar ahí y estar. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, a nivel cuerpo, cómo nos nutrimos, cómo descansamos.
todo va a influir de alguna manera. Entonces, ¿hay una única variable que va a ser la determinante del cambio? No, pero cuantas más hagamos, mejor. Intenta comer bien, de manera equilibrada, porque muchas veces cuando estamos en momentos así es cuando más nos abandonamos en todo. Y bueno, como no me siento bien, pues ya como cualquier cosa. Intenta alimentarte bien, descansa, busca la manera de descansar. Si ves que estás entrando en hábitos de descanso un poquito que no son los mejores, pues elimina tecnología el último rato, busca alguna meditar o hacer alguna visualización antes de ir a dormir, cositas que te ayuden, ¿no? No tomes excitantes, bueno, como cosas así muy de cajón, pero que vienen bien, ¿no? Que hay que aprovecharlo todo. Haz deporte. Una de las cosas que pasa cuando tenemos ansiedad es que toda nuestra bioquímica se dispara para la acción, para afrontar el peligro, ¿no? Lo que siempre mencionamos, hay más adrenalina, hay más cortisol. Cuando haces deporte, o puede ser deporte moderado, date un paseo, tal, estos niveles descienden, ¿no? Y generamos otro tipo de sustancias más relacionadas con el bienestar, con la calma, ¿no? Endorfinas. Desde lo emocional, Tere. Pues a mí la manera me parece poder entender, saber, comprender qué emociones me están pasando y qué es lo que la provocan. En la medida en la que yo pueda ir teniendo eso muy desmenuzado en mi vida, la ansiedad no puede entrar tanto, ¿no? Como, porque yo puedo dar respuesta a eso. Entonces, en relación a lo emocional es poder poner nombre a qué me está pasando, qué estoy sintiendo, ¿no? Como, porque eso lo que hace es delimitar las cosas. Y cuando están delimitadas yo puedo abordarlas. Pero cuando aparecen grandes no tengo nada que hacer con ellas. Entonces, ante lo emocional es nombrar, entenderme, esto que hablamos tantas veces en los podcasts, ¿no? Como poder poner nombre a esto. Hablamos tantas veces en los podcasts, ¿no? Como poder poner nombre a esto. A mí me sale desde lo cognitivo, que también tiene mucho peso, y retroalimenta lo cognitivo desde el pensamiento. El pensamiento retroalimenta mucho, ¿no? Y entonces, pues sucede esto, que la mente tiende selectivamente a enfocarse más en lo peligroso, ¿no? Porque le va a permitir, tiene más opciones de supervivencia el ser humano si se fija en los peligros, ¿no? Evolutivamente a lo largo de la historia. Entonces la mente en estos procesos tiende a darle vueltas una y otra vez al problema. Entonces, en vez de focalizarnos en el problema, pon el foco en la solución. Una y otra vez hacia lo que sí. La mente hará su trabajo y te llevará a analizar lo que no quieres, lo que quieres evitar, lo que temes, pero tú una y otra vez la puedes agradecer una y otra vez, con la misma amabilidad, la misma paciencia hacia ella, porque si no estamos luchando contra nosotros mismos. Muchas gracias, te agradezco que me intentes proteger, pero ahora no te necesito. Voy a enfocarme en lo que sí quiero, voy hacia la solución. Otra cosa importante en relación a los demás, a mis relaciones, es que a veces me sale también aislarme, ¿no? Como por la vergüenza, porque no sé si me van a entender, porque me siento muy único viviendo esto al principio, porque como decías, no estamos acostumbrados a compartirlo, ¿no? O a expresarlo. Y la relación también me protege de una vivencia de ansiedad muy clara, ¿no? Como si hay que luchar con este tigre y somos una buena panda, tenemos más herramientas que si voy solo, ¿no? Pero tendemos a aislarme, ¿no? Como hay vergüenza. Entonces, la cercanía, la búsqueda de ayuda, el poder expresar, el poder sentir apoyo, el poder pedir apoyo, el formar panda, ¿no? Como el formar comunidad, ayuda también a vivir la ansiedad de otra forma. El peligro es menor, la vivencia de peligro es menor. Totalmente. Y otra área que muchas veces es olvidada, que es nuestra dimensión más profunda, ¿no? Nuestra dimensión transpersonal, lo que está más allá de lo personal, ¿no? Más allá de la mente pensante. Bueno, pues que es esa experiencia de lo que nos conecta, ¿no? con el todo, de alguna manera. Lo transpersonal o esta dimensión profunda muchas veces tiene que ver simplemente con la vivencia intensa del momento presente, ¿no? Puede tener que ver con ese precisamente estar en una apertura a lo que hay en el momento presente incondicional, una apertura. En este momento siento esto, pues esto es lo que siento, me abro a ello. Por otro lado, puede tener que ver con un resignificar lo que está sucediendo, lo que estoy viviendo. Tiene un sentido que de alguna manera mi mente se resiste, no lo quiere experimentar, pero si me abro a ello, puedo llegar a comprensiones que amplíen mi mirada, ¿no? Que den un sentido mayor a esto que estoy viviendo.
Bueno, cada una esta dimensión la explora a su manera. Veremos en algún podcast diferentes maneras de vivenciar esto, que a lo largo de los tiempos ha sido tan nombrado y que también de alguna manera en toda experiencia humana tiene cabida, y que en la visión integral desde luego también es un área a tener muy en cuenta. Muy bien, pues hasta aquí, Miki. Hoy ha sido largo. Hoy ha sido largo. Intenso, sí, como la vida misma. Sí, creo que podríamos seguir hablando de la ansiedad y de muchas cosas relacionadas con ella, pero aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos prontito. Muy buena semana. Un abrazo. Un abrazo a todos, chao.